informes de la sangre, ¿no? Esto sucede un recambio celular constante. Al ser un recambio celular constante, ¿qué significa? Pues no, que ahí es donde tenemos las principales células de producción en toda la vida, pues no, o sea, los stem cells. Los stem cells solo están ubicados, o células madre, están ubicados en nuestro cuerpo en dos lugares, ¿no? En la médula ósea y en el tejido graso. ¿Okay? La producción de un tipo de celular puede aumentar según los estímulos adecuados, ¿es cierto, no? La hipoxia aumenta la producción de glóbulos rojos. Por eso hacemos, pues la mayoría de hombres de la altura hacemos poligloburia, ¿no? La infección, la producción de leucocitos, es porque es nuestro principal centro de defensa. Y igual, las hemorragias, producción de plaquetas, ¿no? Las fases, el periodo mesoblástico, el saco vitelino, periodo hepático y el periodo. El periodo mesoblástico, el saco vitelino, se da en el embrión más o menos entre el día 16 al 19, ¿no? Que se genera por los islotes hemangiogénicos de Wolf-Palmer. Es una circulación intravascular. Casi todas las células formadas son eritrocitos. Nuestros eritrocitos tienen núcleo, son megaloblásticos, o sea, grandes, sintetizan un tipo de hemoglobina embrionaria que es el Gover1, Gover2 y hasta el Portland. Pero el más frecuente es el Gover1, Gover2. Y el tiempo de vida es corta de los glóbulos rojos. Luego pasan a la segunda etapa, que es la producción de sangre por medio del hígado, o el periodo hepático, que se da a partir de la semana 5 en promedio, principal órgano hematopoyético del tercer mes hasta el sexto mes. Es extravascular, acá ya se producen glóbulos rojos anucleados y macrocíticos, tiempo de vida mayor al anterior, y acá ya se comienza a producir hemoglobina fetal, ¿no? La hemoglobina fetal es parte de nuestros tipos de hemoglobina. Actualmente nosotros tenemos un 2% de hemoglobina fetal. Cada uno en su cuerpo tiene un 2% de hemoglobina. El periodo óseo medular se da en el feto ya cuarto o quinto mes, a partir del sexto mes, principal órgano hematopoyético, es extravascular, ya son anucleados, normocíticos, y el tiempo de vida pues de 120 días. Entonces, la hematopoiesis, chicos, va a ser pues el origen de toda se origina en la médula ósea y genera un proceso de diferenciación y maduración celular, generando un producto, pues, ¿no? Y este producto son los glóbulos rojos, las plaquetas, los granulocitos, la serie linfoide entre los B, T, etc., ¿no? Esto es el producto de la hematopoiesis. Ahora, su funcionamiento normal resulta de la interacción entre mecanismos intracelulares y la influencia del microambiente donde se desarrollan las células, ¿no? El microambiente dentro de la médula ósea. ¿Por qué influye el factor o influencia todo el factor, en otras palabras, ambiental? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la situación, nuestro cuerpo va a actuar. Como ya les decía, tenemos infección, ¿qué tiene que producir más? Los neutrófilos, los granulocitos, ¿no? Tenemos hipoxia, ¿qué producimos más? Glóbulos rojos. Estamos sangrando, ¿qué tiene que pasar? Producción más de proteínas, ¿no? Entonces es igual, estamos con un proceso viral, ¿no? ¿Qué produce más? Linfocitos B, ¿no? Por la serie linfoide. Entonces va a depender mucho la producción de acuerdo al estímulo que necesite nuestro cuerpo. Entonces el stem cell es multipotencial con autorrenovación y proliferación, ¿no? Es la principal célula, el stem cell. El stem cell es, en otras palabras, la célula madre, que es lo mismo. En realidad, cuando uno realiza un procedimiento de trasplante de médula ósea, ¿qué se sacan? Los stem cells, porque tienen esta capacidad de poder ser multipotenciales, autorrenovarse, producir otras células iguales a ella y a la vez proliferar, o sea, a la vez producir otras células hijas de acuerdo a un esquema. Y esto hace, ¿no? La serie, en realidad se divide en dos, ¿no? La serie mieloide y en la serie linfoide, ¿no? Dentro de la serie mieloide está pues la eritrocítica, microcarioblástica, la monocítica, la eosinofílica, la basofílica, sí, la producción mieloide y la producción linfoide. Entonces este stem cell tiene esa característica de dividirse en dos grandes. Todas las células sanguíneas provienen de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales, constituyen alrededor del 0.1% de toda la población
celular que hay en la médula ósea. Generalmente son amitóticas, pero pueden experimentar división celular que dan origen a una misma célula stem cell y a dos tipos de células madre multipotenciales, que son las células madre mieloides y las células madre linfoides. ¿Está bien? Ahora, estas células formadoras de colonias se dividen en dos, pues, las de serie linfoide y la serie mieloide, ¿no? En realidad es serie granulocítica, eritrocítica, monocítica, megacariocítica. En realidad todo es el estirpe mieloide. Y el otro es el estirpe linfoide, ¿no? Que van a terminar en linfocitos T, B, etc. Entonces, estas células van a estimular a la formación de células progenitoras. Las células progenitoras es la segunda línea de división, donde van a ser células unipotenciales que solo van a formar una sola línea celular y va a depender de los factores hematopoyéticos específicos, que tienen una autorrenovación limitada, ¿no? Y luego estimulan a las células precursoras, que proceden de estas células progenitoras, no son capaces de renovarse por sí mismas, sufren una división y una diferenciación celular que al final dan origen a un solo producto. Entonces, a partir de acá, o bueno, a partir de las progenitoras, pero las progenitoras tienen la capacidad de autorrenovarse. O sea, yo soy mieloide y puedo producir otra mieloide y le un estirpe. Por eso las series mieloides tienen pues una subdivisión, ¿no? Eritrocítica, megacariocítica, granulocítica, basofílica, etc. Y estas células progenitoras forman a las precursoras. Las precursoras ya están destinadas solo a un estirpe. O sea, yo soy célula precursora solo de glóbulos rojos, yo soy precursora solo de plaquetas. Esa es la diferencia. Entonces, en resumen, el stem cell es la célula madre, van a dividir o van a formar las células pluripotenciales. Estas pluripotenciales van a estimular a la progenitora mieloide, progenitora linfoide, y después recién forman las formadoras de colonias de acuerdo al tipo celular, pues, en resumen. Ahora, comenzamos con la eritropoiesis. La eritropoiesis va a venir pues de la serie progenitora mieloide, ¿no es cierto? Esta es la primera línea de producción. Va a generar dos tipos de células progenitoras unipotenciales: las formadoras eritrocíticas explosivas y las formadoras de colonias. Al final, las dos cumplen la misma función. Entonces, todo comienza después de la división de la célula progenitora mieloide. Comienza su división específica con el proeritroblasto. Recuerden el término blasto. El blasto es una célula inmadura, ¿no? Es una célula inmadura que está en proceso de división celular hasta formar un producto. En este caso, el proeritroblasto. Eritroblasto sería un blasto, una célula inmadura de la serie eritroide, ¿no es cierto? Entonces, este proeritroblasto se va a dividir y va a formar al eritroblasto basófilo. Este eritroblasto basófilo ya va a comenzar a sintetizar hemoglobina en un promedio de 20 horas y se convierte en un eritroblasto policromatofílico. Este eritroblasto policromatofílico se convierte en un ortocromático y este ortocromático sale del núcleo y se convierte en un reticulocito. El reticulocito pues es el glóbulo rojo inmaduro, ¿no? Una división antes de poder convertirse en eritrocito. Y este reticulocito se convierte en eritrocito. Entonces, todo inicia, recuerden bien el término blasto. Lo que quiero recalcar de esto es eso. Proeritroblasto, serie roja, la división más inmadura de la serie roja, el proeritroblasto. Ahora, la granulopoiesis. La granulopoiesis comienza con el mieloblasto. Blasto, otra vez, célula inmadura. En este caso es el mieloblasto granulocítico, neutrófilo basófilo, neutrófilo eosinófilo, comienza con el mieloblasto. El mieloblasto va a tener, los mieloblastos se dividen por mitosis y crean a los promielocitos, y estos se dividen y forman los mielocitos, en otras palabras. Mieloblasto se va a tener una característica en común. Va a ser un mieloblasto para la serie basófila, un mieloblasto para la serie neutrófila, un mieloblasto para la serie eosinófila. Esta serie es la serie granulocítica. ¿Por qué? Porque todas sus células, si se dan cuenta, tienen gránulos.
Entonces pertenece a la división granulocítica. Después del mieloblasto pasan a las promielocitos. Promielocitos de los basófilos, de los neutrófilos, de los eosinófilos. Luego los promielocitos pasan a mielocitos. Igual, de acuerdo al estirpe, luego los metamielocitos, los basófilos, o bueno, ya basófilo callado, o el basófilo inmaduro y basófilo maduro. Neutrófilo inmaduro o abastonado y un neutrófilo maduro. Eosinófilo inmaduro o abastonado igual un eosinófilo. ¿Me entienden? Entonces, yo en esta división de la serie mieloide, chicos, igual, lo mismo que el otro, comienza con el eritroblasto, este comienza con el mieloblasto y luego pasan a los promielocitos. Esto es importante, ¿por qué? Porque en patologías hematológicas, cuando sucede un mieloblasto, no un blasto, otra vez es una célula inmadura, la célula más alta inmadura de un estirpe, ¿no? Esto puede generar, o por alguna alteración de estos blastos, este mieloblasto puede generar una producción excesiva y generar una leucemia. O sea, la producción de los blastos, de acuerdo al estirpe de la serie mieloide, generalmente se dan a este nivel. ¿Me entienden? Ahora, en toda esta división, recuerden, promielocitos, mielocitos, metamielos, hasta hay una leucemia llamada leucemia promielocítica, que se da literalmente en esta división. Se queda esa leucemia en esta división y comienzan a producir solo promielocitos. Y se convierte en una leucemia promielocítica. Ahora, recuerden toda esta división, ¿por qué? Porque también, cuando nosotros hablamos de otra patología llamada leucemia mieloide crónica, es la hiperproducción de todas estas células. O sea, para que pasen de una división a otra, tiene que existir un control, ¿no? Es como una puerta, ¿ya? ¿Quiénes salen, quiénes entran? Lo mismo, en caso de esa enfermedad llamada leucemia mieloide crónica o las mieloproliferativas que vamos a hablar en su momento, no existe un control para la división celular y se comienza a producir todo esto. Y todas estas células, de lo que debería estar solo en la médula ósea, se ubican en sangre periférica. Y encontramos mielocitos, metamielos, promielocitos, encontramos todo en sangre periférica. Y eso es típico de una leucemia mieloide crónica. No se encuentran blastos, pero sí se encuentra en el resto. Entonces, cuando aprendamos a diferenciar, van a ver que si encontramos todas estas cosas, pues una leucemia mieloide crónica. O el proceso de división, ¿no? Estos tres grupos se dividen, ya les dije, los tres, que son los granulocíticos. Ahora, el mieloblasto, lo mismo, ¿no? El mieloblasto comienza en su subdivisión y se convierte en promielocito, ¿no? El promielocito y mielocito, el mielocito y metamielocito, y ya, pues, ¿no? De acuerdo, esto es a su estirpe, pues, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos o basófilos, todos son del estirpe granulocítico. Justamente granulocítico, ¿por qué? Por los gránulos que tienen, ¿no? Este es el producto granulocítico. Entonces, estos neutrófilos originan las células madres bipotenciales, cuya mitosis produce dos células madre unipotenciales. Estas generan a la vez una línea de los neutrófilos o los granulocitos y la otra línea de la serie monocítica. Entonces, de los mieloblastos sale el estirpe granulocítico y el estirpe monocítico, porque los monocitos no tienen gránulos, ¿no? Entonces la monopoiesis viene de un mismo stem cell, que es las células madre granulocítica monocítica, o de un solo mieloblasto, que luego se va a subdividir y va a formar a la serie monocítica. Entonces los monocitos comparten sus células bipotenciales con los neutrófilos, porque pertenecen a la serie mieloide, ¿no? Al linaje principal, que es de la serie mieloide. Estos van a sufrir mitosis y dan lugar a formar la serie granulocítica y la serie monoblástica, ¿no? En otras palabras, todo comienza en caso de los monocitos con los monoblastos. Igual, el término blasto. Monoblasto, la célula más inmadura de los monocitos, ¿no? Estos monoblastos se van a convertir luego en promonocitos, luego en monocitos, y al final los monocitos maduros se convierten en macrófagos, pues, ¿no? Ese es el objetivo de los monocitos, ser macrófagos, ¿no? Nuestro principal centro de defensa o ataque para poder fagocitarnos. Ahora, la linfopoiesis. Nos vamos al otro extremo. La linfopoiesis, chicos, el objetivo de hacer la linfopoiesis es formar la memoria innata, ¿no?
¿Cuál es el objetivo de los linfocitos? ¿No? Los linfocitos actúan como nuestro centro de defensa, sí, pero es un centro de defensa de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque los linfocitos se relacionan con las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina es como que la proteína encargada de generar una memoria, ¿no? Cuando nosotros nos vacunan, y dicen, oye, tenemos vacuna contra hepatitis B, se supone que ya tienes la vacuna y tienes tus defensas frente a hepatitis B, ¿no? Esas tus defensas son los linfocitos, pues, ¿no? Por medio de las inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina específica para el virus de la hepatitis B, ya lo tienes. Es en la parte innata o la parte de memoria o la parte inmune se relaciona con la linfopoiesis. Esa es la diferencia con la serie, con las células granulocíticas o la parte de la serie mieloide, ¿no? Principalmente los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, que es nuestro centro de defensa también, pero es agudo, ¿no? Agudo frente a cualquier proceso infeccioso, mientras que esto es de memoria o innata. Entonces, todas estas derivan de las células madre pluripotenciales del estirpe linfoide, van a formar dos células progenitoras, una para los linfocitos B y otro para los linfocitos T, ¿no? Y dentro de los linfocitos B, la médula ósea da origen a los linfocitos B con capacidad inmunitaria. Del estirpe linfoide, quien madura en la médula ósea son los linfocitos B. Mientras que en su proceso de división, los linfocitos T, su capacidad inmunitaria se desplaza hacia la corteza del timo, donde ahí proliferan, maduran y comienzan a expresar marcadores de superficie celular, pues, ¿no? Los linfocitos T, ¿cuál es la función de los linfocitos T? Es generar un proceso de respuesta frente a cualquier agente. O sea, es como que los T ordenan a los B para que actúen. ¿Ya? Entonces, los linfocitos comienzan por el linfoblasto, igual, linfoblasto, ¿no? Un blasto de la serie linfoide. Alteración de esto puede generar una enfermedad, una leucemia linfoblástica aguda. Entonces va por este estirpe. Los linfoblastos, al dividirse, forman los prolinfocitos. Estos prolinfocitos van a formar a los linfocitos grandes. Estos linfocitos grandes van a llegar a formar, pues, entre los T o los B, ¿no? Y también acá están los NK. La diferencia es que toda esta maduración pasa al timo, mientras que los linfocitos B continúan su división y forman los linfocitos B maduros y los plasmocitos o células plasmáticas. Entonces, ¿de dónde derivan las células plasmáticas? De los linfocitos B. Esto es importante, ¿por qué? Porque también otra enfermedad hematológica llamada mieloma múltiple se origina de esto, por una hiperproducción de las células plasmáticas. ¿Y esto de dónde derivan? De la serie linfoide, de los linfocitos B. Ahora, en caso de los megacariocitos, ¿no? La megacariopoliesis. La megacariopoliesis, chicos, es la producción de las plaquetas. Acá la división es distinta, o bueno, el producto es distinto. ¿Por qué? Porque igual van a derivar de una célula unipotencial, megacariocítica, que va a dar lugar a un megacariocito grande, ¿no? O un megacarioblasto, que es el megacarioplasto, lo mismo. El blasto de la serie plaquetaria, el megacarioplasto. Este megacarioplasto se convierte en un megacariocito. Este megacariocito se convierte en un megacariocito y este megacariocito es el encargado de producir las plaquetas. Las otras, si recuerdan, pasaban de una división y formaban una sola célula. En este caso no. En este caso las plaquetas se producen de la ruptura de la superficie de los megacariocitos. Entonces los megacariocitos están en la médula, se rompen y de ahí salen las plaquetas. Es producto de la superficie o de la ruptura de las plaquetas. Entonces, los megacariocitos se diferencian en megacariocitos, que son células grandes, cada uno con un nucleolo único. Se considera de 3 a 5 nucleolos. Cada megacariocito puede formar varios o miles de plaquetas. Cada megacariocito, ¿por qué? Porque simplemente se producen de su pared celular. Se rompe su pared celular y salen las plaquetas. ¿Me entienden? Entonces no es como las otras divisiones, ¿no? Que tienen un producto específico, es una sola célula para llegar a una sola célula. Acá no, acá se produce en la superficie de plaquetas. Entonces, si nosotros tuviéramos trombocitopenia inmune o primaria, ¿qué
¿Qué significaría? Que no tendríamos megacardiocitos. No tendrá megacardiocitos, no produce plaquetas. Pero si en un proceso de sangrado activo, etc., necesitamos producir plaquetas, estos megacardiocitos comienzan a actuar y se rompen y comienzan a liberar más plaquetas. Esa es la diferencia. Hasta ahí, hematopoiesis. ¿Me han entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas, dudas? Perfecto. Doctor, querido doctor, mielopoiesis con granulopoiesis no serían términos diferentes, doctor. Es que la mielopoiesis tiene un producto de una división monocítica y una división granulocítica. La granulopoiesis solo te da productos de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Sí, Mientras que la mielopoiesis te da producción de monocitos, eosinófilos. Y viendo un poco más arriba, la mielopoiesis todavía te da productos de glóbulos rojos y de plaquetas, porque pertenecen a un mismo stem cell que es de la serie mieloide. sí, doctor. Sí, doctor. ¿Está bien? Sí, doctor. Chicos, 10 minutos para poder hacer interpretación de hemograma, porque esto sí quiero que estén atentos. Tráiganse,